buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Los desafíos del derecho de familia, la escucha del niño, y que hace parte del ciclo de capacitación en derecho prevalente de los niños, niñas y adolescentes. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el deber de amparo que el Estado tiene frente a los sujetos de especial protección constitucional, como son los niños, niñas y adolescentes, y los retos que representa para la Administración de Justicia su inclusión dentro de los procesos judiciales, garantizando y fortaleciendo las herramientas que permiten proteger sus derechos desde una órbita tanto psicológica como física, a la luz de los documentos jurídicos relevantes en la materia, tales como la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 1989 y la jurisprudencia de las altas cortes, que brindan una amplia y cimentada orientación en procura de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante la correcta aplicación de las herramientas jurídicas y judiciales que permitan por parte del Estado crear una autonomía protectora de derechos para los menores que a su vez impacte en el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Jaime Londoño Salazar, abogado y filósofo con posgrados en áreas de derecho comercial, procesal civil, constitucional y familia. El doctor Londoño Salazar se desempeñó como abogado de la Cámara de Comercio de Bogotá, juez civil del Circuito de Manizales y de Bogotá, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Civil Familia del Tribunal de Cundinamarca. Además, también ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal de Cundinamarca en la Sala Civil Familia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir en desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctor Jaime Londoño Salazar, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Marilucero Novoa, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, para todos los concurrentes a esta charla y a este ciclo de conferencias tan importante como son los retos en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial y el tema que vamos a tratar dentro de este tema que nos congrega es el de la escucha del menor en el proceso judicial. A continuación voy a compartir una presentación que nos ayudará en la mejor comprensión del tema. Entonces empezamos esta conversación acerca de la escucha del menor dentro de esta convocatoria que nos hace la Escuela Judicial de los retos de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. De la escucha, pues, es un tema fundamental y pilar de los niños dentro del proceso judicial. Más o menos, o el temario o la cronología que vamos a seguir en esta charla va a ser vamos a ver el derecho de familia y el derecho de la infancia, la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Ahí dice 80, pero es 89, el desarrollo jurisprudencial en Colombia que ha tenido este tema y por último saber las voces del niño, cómo se debe escuchar al niño dentro de estos procesos. Entonces, como lo acabamos de enunciar, si la gran matriz del derecho privado de las relaciones de los particulares y los ciudadanos ha sido el derecho civil,
el primer gran código donde se quiso legislar sobre la familia, sobre los contratos, sobre incluso las acciones, sobre las personas, fue el derecho civil. La complejidad de las relaciones de las personas y los desarrollos que han ido teniendo nos han ido llevando a la especialidad, al punto que hoy hay una normativa con muchos perfiles distintivos en el derecho de familia y, por supuesto, dentro del cual se está incluyendo el derecho de la infancia. Si el derecho de familia, su característica fundamental es la dinamicidad, en tanto que todos los días nos van surgiendo retos acerca de las diferentes formas de convivencia entre las personas. Ahí vamos viendo también que ese derecho de la infancia que está incluido dentro del derecho de familia se va quedando ya como con vestido ajustado y tiene unos contornos tan especiales y tan propios que se va viendo la necesidad de un derecho de la infancia con características muy particulares y una dogmática especial que llevarán en algún momento tal vez a tener también ya no el derecho de la infancia dentro del derecho de familia, sino la creación de un derecho de la infancia. Ya tenemos el Código de la Infancia y la Adolescencia para los asuntos penales, pero falta toda la demás regulación de los niños dentro de su dinámica de crecimiento y de contacto con los demás, con los adultos, con ellos mismos, con la educación, en fin. Entonces se trata de ofrecer una visión actual de una temática que atañe a la protección de los derechos, esto es, a la escucha de los niños, niñas y adolescentes dentro de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la normativa constitucional y legal interna y los distintos pronunciamientos jurisprudenciales que se han dado en nuestro país. El artículo fundamental de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política, es el 44, en el cual le da la protección reforzada a los niños, niñas y adolescentes, al decir que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos. Hace un listado de esos derechos fundamentales de los niños y en el artículo 44 ya nos habla de, como derecho fundamental del niño, la libre expresión de su opinión. Esto ya nos va dando una perspectiva de que desde la Constitución del 91 se empezó a mirar la importancia y la necesidad de escuchar esa libre expresión de la opinión del niño. La Constitución nuestra está muy cercana a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, mientras la primera fue en el 80, mientras la Constitución nuestra es del 91, la Convención es 2 años antes, que es en 1989. En el Código de la Infancia y la Adolescencia tenemos el artículo 26, en el cual expresamente se estableció que los niños tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. Y en todas, este mandato es para todas las actuaciones administrativas y judiciales. El niño ya no es un adorno ni alguien ahí accesorio dentro del proceso, sino que debe ser un sujeto actuante al que no solamente se le oye, sino que se le valora en su dicho. Tenemos la ley 1652 de 2013, por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Allí se nos da en esta norma, en esta ley,
en esta norma se nos da, se nos dice cómo debe ser el entrevistador. No cualquiera puede entrevistar al niño. Se tiene que elaborar un cuestionario que debe ser revisado por el defensor de familia y tiene que estar acompañado el niño por su representante, por la persona. Ahora vamos a ver las formas de representación del niño, y tiene que tener un espacio acondicionado, y siempre se debe procurar la grabación de estas entrevistas que se le hacen al niño. En el Código General del Proceso solo encontramos un artículo que es el 220. Este artículo 220 nos irá a hablar simplemente en el primer inciso, o en el segundo inciso nos irá a decir: a los menores de edad no se les recibiría juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. Esta es la única manifestación que tenemos acerca del testimonio de la declaración del niño dentro del Código del Menor. Entonces, ese es más o menos la normativa interna y constitucional que nosotros tenemos dentro de nuestra normativa, nacional. Viene la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 1989. Es uno de los tratados que han ratificado mucho más número de estados. Son 196 estados y medio los que ratificaron el tratado, esta Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ese medio está Estados Unidos, por cuanto, si bien no ha ratificado la convención, sí muchos de los protocolos que han salido a partir de la convención, el convenio los Estados Unidos los han ratificado y están pues comprometidos con ello. Lo primero de la convención que hay que decir sobre la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es el cambio de paradigma. El niño ya no es un objeto de protección, y ahora es un sujeto de derechos. Esto cambia toda la perspectiva y cambia toda la visión que se tenía acerca del niño. Ya el niño no es un medio adulto, ni es una media persona, sino que es un sujeto total de derechos que se le debe escuchar y valorar su dicho. Se supera así el paternalismo, el maternalismo y el asistencialismo. El niño no es una persona como inferior e incapaz, sino que el niño es un ser pleno al que se debe tener respeto y por el que se debe promulgar todo el desarrollo de su personalidad. Las instituciones del derecho civil son adultocentristas, es decir, están concebidas desde el adulto, así la patria potestad, la adopción, la guarda y la custodia, que son instituciones que se regulan desde la normativa civil, están vistas desde la perspectiva del adulto, una especie de tutela del adulto hacia el menor. Son instituciones que deben replantearse bajo este nuevo paradigma del niño como sujeto de derechos y no objeto de protección. El niño es quien tiene la titularidad de sus derechos, no son sus padres ni el Estado. El niño es un ser completo, no es una media persona, como ya lo dijimos, sino que es un ser al que se le deben respetar todos sus derechos como sujeto que es de ellos, como titular que es de sus derechos. Los pilares de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: en primer lugar, todo debe estar enmarcado dentro del interés superior del niño.
El segundo es el derecho del niño a ser oído y tenido en cuenta, la no discriminación ni por raza, ni por capacidad intelectual, ni por desarrollo cognitivo, ni por, en fin, todas las demás características que podrían llevar a tener una discriminación. El cuarto pilar sería el derecho a la vida y su desarrollo integral, su desarrollo holístico. Estos son los pilares que tiene la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. También esta convención, en sus artículos 5 y 8, nos irá a hablar de la autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva es la corresponsabilidad, tiene que ver con la corresponsabilidad parental que hay en el desarrollo del niño, el derecho al niño a ser escuchado y a valorar el dicho del niño de acuerdo con su desarrollo emocional e intelectual. Es muy importante esta autonomía progresiva. Los niños, a veces sin importar la edad, van teniendo una comprensión de su entorno que los hace, que nos debe llevar a valorar su dicho de acuerdo a una u otra determinada manera. La libertad de conciencia y expresión vinculado a su madurez. Entonces, esta autonomía progresiva es un dato que tenemos que tener presente en la escucha del niño, el grado de madurez del niño, el grado en que este niño, niña y adolescente se ha ido apropiando de su entorno, de la comprensión de ese entorno y tiene una madurez en ello mismo. Uno de los puntos centrales dentro de la Convención de los Derechos del Niño es la celeridad de los procesos en los que estén vinculados los niños. Los tiempos de los niños no son los tiempos de los adultos. El tiempo del niño, el niño tiene una ventana de oportunidad en sus primeros años de vida que no se puede dejar pasar. Por eso los espacios de los niños, los tiempos de los niños son tiempos diferentes a los tiempos del adulto. Los procesos de los niños tienen que ser resueltos con especial celeridad. Tiene que haber especial diligencia, lo dice la Corte Interamericana, siendo que los 3 primeros años de los niños son definitivos, no podemos demorar. Hemos tenido un trabajo continuo en otro de los temas que tratamos, de los niños, que de los jueces entiendan la necesidad de agilizar, de dar celeridad, a veces se limitan mucho al tiempo procesal de los códigos, pero no a la realidad del sujeto que es objeto de ese proceso. Y entonces ahí empezamos a vulnerar los derechos de los niños. El concepto de ese interés superior que trae en la Convención de los Derechos de los Niños es el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos. Buscar su desarrollo holístico, buscar que el niño tenga un desarrollo completo, integral en todas sus manifestaciones, que su aproximación con el entorno, con el mundo, con la realidad, sea una aproximación grata de colaboración, de respeto. Los elementos y dimensiones para valorar este interés superior del niño, por supuesto, es su edad y madurez, la situación de vulnerabilidad y garantía de igualdad y no discriminación, el transcurso del tiempo en su desarrollo, la estabilidad de decisiones que se adopten a su integración y desarrollo, la preparación a la edad adulta, la opinión del niño, fundamental para establecer este interés superior del niño. La identidad del niño, su sexo, su orientación, su origen, su religión, su cultura, su personalidad, la preservación del entorno familiar es otro de los temas fundamentales en el momento de establecer ese interés superior del niño. El cuidado, protección y seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Bajo estos elementos o dimensiones es que debemos establecer
cuál es ese interés superior del niño al que debemos, por el que debemos aprender y que debemos hacer respetar. Las garantías procesales del niño los trae también la Convención de los Derechos del Niño, el derecho del niño a ser informado, escuchado y participar en el proceso. No es solamente que el niño sea escuchado, también tiene que ser informado. Se le tienen que dar los insumos necesarios para que este niño, niña o adolescente tenga conciencia y tenga todos los insumos necesarios para expresar su opinión y pueda participar así en mejor manera en el proceso. Se tiene que tener en algunos procesos un traductor, se debe buscar el enfoque de género, la no revictimización del niño, sobre todo en los delitos contra el honor y el pudor sexuales. La especialización en la escucha del niño no es la escucha del adulto. La escucha del niño no es similar a la escucha del adulto. Se debe procurar es una conversación, no un interrogatorio. Ya vimos que la ley 1653 que vimos anteriormente hablaba de un interrogatorio, pero la conversación con el niño, la participación del niño tiene que ser dialogada, tranquila. Y esto es muy importante, el interés manifiesto es una cosa, es una realidad distinta al interés superior. El interés superior no es lo que el niño diga o quiera, por lo que el niño muestre interés de entrada. Ese es el interés manifiesto. El interés superior es oírlo, pero además de oírlo, tener en cuenta todos los elementos que vimos anteriormente, su edad, su entorno, su familia, su opinión. La opinión es solamente uno de los datos que tenemos para establecer su interés superior. Entonces hay que tener presente que el interés superior no es lo que el niño quiera, sino ese es el interés manifiesto. Y hay que saber distinguir entre el interés superior, que es lo que realmente conviene al desarrollo holístico del niño, versus o en contravía o en otra dimensión de su interés manifiesto. Pueden coincidir los dos, pero no siempre pueden coincidir. En esto, en las garantías procesales, siempre debe haber la intervención de profesionales especializados que sepan dimensionar esa escucha del niño. La participación de los progenitores, del cuidador, representantes legales y curadoras lite. Hay una representación del niño original, coadyuvada y supletiva, de la cual vamos a hablar más adelante. Hay que motivar la decisión. Esto es una garantía procesal para el niño. Responder al caso con los elementos de evaluación o probatorios que tenemos y respeto de todas las garantías procesales que debe tener. Se recomienda o se dice en la Convención de los Derechos que el recurso de decisión debe estar siempre de revisión en las decisiones adoptadas, es decir, se pide que haya siempre una segunda instancia dentro de los procesos de los niños. Los principios de este interés superior son la necesidad, la proporcionalidad y la idoneidad. La necesidad es que no haya otra medida para lograr el objetivo de la protección de ese interés. La proporcionalidad es la relación entre el fin y el medio, y la idoneidad es que la medida es la adecuada para esa protección del niño en su desarrollo holístico, en su interés superior. La custodia es uno de los temas fundamentales que se tienen, y dentro de esta custodia entonces están las tres formas de representación del niño. La representación original, que está en sus figuras significativas, es decir, de las personas con que él habita, de las personas que generalmente son sus progenitores, son su padre y su madre.
La coadyuvancia, la representación de coadyuvancia es la especializada, un profesional especializado que sepa hacer ver y valorar en debida forma la opinión del niño. Y la supletiva se da cuando se impide la representación original, es decir, cuando el niño exactamente se encuentra en un conflicto respecto a sus progenitores, en un caso de abuso contra su libertad y honor sexuales, es uno de sus progenitores el acusado, entonces hay esta representación original, se reemplaza por la supletiva, ya llegará otra persona vinculada al niño, un abuelo, un tío, un primo, incluso un hermano mayor que pueda se le pueda asignar esa representación supletiva. La Convención de los Derechos del Niño, ya lo dijimos, se enfatiza en el derecho del niño a ser oído, formarse juicio propio y expresarse. Lo que veíamos ahora, hay que informarlo, hay que permitirle que tenga los elementos necesarios para, para formarse y expresarse. Tiene que tener la oportunidad de ser escuchado en muchos procesos que a veces resolvemos, de custodia, de patria potestad, de adopción. Los niños no aparecen por ninguna parte y no se establece, pues sí se establece constitucionalmente, pero es en materia penal donde ha tenido más desarrollo esto de la escucha del niño. La observación general número 12, que a partir de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece los mecanismos para la escucha del niño, establece que deben ser en audiencias reservadas, se debe presumir su capacidad para juicio propio, se debe favorecer la libre expresión, que es cuando expresa él su interés manifiesto, y se debe valorar esta opinión de acuerdo a su madurez, que esa madurez está ligada a su entorno y vivencias. Todo esto está en la observación general número 12 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente debemos tener presente que la escucha del niño no es un acto, es un proceso. Hay que tener una preparación, una ilustración, una disponibilidad, un lenguaje comprensivo. No es el interrogatorio al adulto que simplemente llega y se le empiezan a formular unas preguntas. La escucha del niño es diferente. Requiere de todo un proceso para que esa escucha realmente pueda aportar a la luz del expediente judicial y dentro de ese expediente judicial lograr encontrar el interés superior del niño. La audiencia, ser escuchado en conversación, no en interrogatorio, emplear dibujos, imágenes y juegos, nunca a preguntar directamente, al niño nunca se le debe preguntar directamente en un determinado proceso que se debería establecer la preferencia del niño para estar con uno u otro padre. La juez, conversando con el niño, le dijo: ¿y a ti qué te falta para ser feliz? Y él dijo: pues estar con mi padre. No le preguntó con cuál de tus dos padres quieres estar, que sería la pregunta directa, sino que en una conversación respetuosa, tranquila, cariñosa, el niño logró expresar realmente su sentimiento sin coacción y sin ningún otro miramiento. Nuestra Corte Constitucional tiene un desarrollo importante en esto de la escucha del menor. Hay que decirlo que efectivamente está muy conectada la jurisprudencia constitucional con toda la Convención de los Derechos del Niño. Ya en esta sentencia T639 de 2006 tenemos el testimonio del menor de edad
dentro de los medios pertinentes, relevantes jurídicamente, incluso por moralmente justo, es decir, la necesidad de que el niño siempre se le escuche. En la sentencia 868 de 2009, habla de no omitir la valoración de pruebas determinantes, porque eso se configuraría en una vida de hecho por defecto fáctico. Es decir, es necesario que los niños en los procesos que tienen que ver con ellos estén presentes, hay que escucharlos. En la sentencia T887 de 2009, en el trámite de la declaratoria de situación de abandono, los funcionarios administrativos deben observar la Constitución, el derecho constitucional fundamental al debido proceso. Y dentro de ese debido proceso está el deber de la escucha del niño. Ese niño que debe ser informado, escuchado y valorado su dicho. Están las sentencias T844 de 2011 y la 276 de 2012, que consideran relevante la opinión del niño menor de 18 años de edad, análisis independientemente de la edad del niño, niña o adolescente. Hay que valorarlos, hay que oírlos, mejor dicho, y una vez oídos valorar lo que dice. La madurez y autonomía no están asociadas a la edad, sino a su desarrollo social, cultural, en el que se han desenvuelto. Esto es más o menos la garantía de madurez progresiva, la capacidad del niño adolescente para entender lo que está sucediendo. Esto es uno de los elementos que debe tener el juez al momento de valorar el testimonio del niño. Igualmente está la sentencia T905 de 2013, en el cual se establece que la opinión del niño debe ser en función de su edad y de su grado de madurez. En la T675 de 2016, la escucha en todas las decisiones que afecten la vida del niño, en todas las decisiones que afecten la vida del niño, tiene que ser escuchado, tiene que ser convocado, tiene que ser invitado al proceso. Esta sentencia T202 de 2018 es muy valiosa en este tema de la escucha del niño. Es una sentencia que se inspiró en una juez canadiense, una juez de la superior de la Corte de Canadá, muy conocedora de la realidad del niño, y esta sentencia T218 es muy importante para tener en cuenta en esto de la escucha del niño. Su opinión está asociada al grado de madurez, al entorno familiar, social y cultural. Hay que escuchar a todos, digo esta sentencia, sin límite de edad, de capacidad o de minorías, es decir, no importa la edad del niño. Si es un niño que ya se puede expresar, si es un niño con discapacidad, si es un niño con algún síndrome que afecte su comprensión de la realidad o su acercamiento al entorno, a todos hay que escucharlos. Pero estableció fundamentalmente que la escucha del niño no es adherencia, no es sumisión a sus deseos o manifestaciones. Entonces ahí es donde está la diferencia entre el interés manifiesto y el interés superior. Lo que se debe buscar en el proceso no es satisfacer el interés manifiesto del niño, sino satisfacer su interés superior, su desarrollo pleno y holístico. Es lo que debemos buscar en la decisión judicial. Entonces, la escucha del niño no es para hacer lo que él nos está diciendo o lo que él expresa querer. La opinión del niño es para valorarla de acuerdo a su grado de desarrollo, de capacidad y medidas y comprensión de la realidad, y hacerla coincidir o no con ese interés superior. Lo fundamental es que el niño se le satisfaga su interés superior. La sentencia T259 de 2018 se aplica a todos los procedimientos judiciales pertinentes que afecte a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la escucha debe ser en todos los procesos. Esto es una idea ya reiterada en todas las decisiones.
La Corte Suprema de Justicia igualmente también ha tenido pronunciamientos al respecto en su sala de casación civil, ha tenido pronunciamientos sobre la escucha del menor. La sentencia 53-57 de 2017 nos habla del juicio propio, razonable e independiente del niño, la decisión emitida por la persona encargada de tener en cuenta las opiniones del menor de edad. Esto es fundamental. En la sentencia, esta misma sentencia, el sentir del menor es de suma importancia, su interpretación busca la mejor forma de contribuir a su consolidación como persona, es decir, a su interés superior. Por último, y a partir de una conferencia del doctor o de un escrito del doctor Miguel Firpi Samper, un psicólogo que vive en Estados Unidos y es, incluso por su apellido Samper, tiene origen colombiano, pero pues él es un profesional que se hizo en Estados Unidos y allá trabaja, es especializado en esto de la escucha del niño. Entonces nos hace énfasis en que las voces del niño hay que saberlas entender, hay que saberlas comprender. Hay que observar sus movimientos, sus emociones, la espontaneidad, los parámetros, el contexto. Si cuando está declarando es hierático, es decir, es frío, no tiene expresión, todo esto, el niño no solamente habla con palabras, el niño habla a través de movimientos, emociones. El niño no es como el adulto o el testimonio del niño, por eso es tan importante y lo dice la ley en materia penal, la que le tuvimos en cuenta al principio. Grabar la entrevista del niño es fundamental para observarlo, para comprenderlo, para establecer esa diferencia entre su interés manifiesto y su interés superior. En el niño no solamente escuchamos sus palabras, hay que ver todo esto que está alrededor del niño. Hay que evaluar si repetía lo que le decía alguno de sus progenitores. En un interrogatorio de un niño, después de él haber dicho todo lo que tenía que decir acerca de la relación con su padre, le preguntó por último el que lo estaba entrevistando, el que estaba conversando con él, le dijo: ¿y tú por qué me dices, por qué estás diciendo todas esas cosas? Y dijo: pues porque esto fue lo que mi mamá me dijo que dijera. Es decir, a veces los niños tienden a no mentir. En los procesos de penal adolescentes, los que hemos trabajado en estos temas, generalmente en estos procesos siempre se comienza con la confesión del menor de edad. Los niños son muy fáciles de decir lo que realmente sucede o pasa. ¿Por qué estás diciendo todo eso que acabas de decir? Porque mi mamá me dijo que lo dijera. Entonces, a veces, por eso en la entrevista, en la conversación con el niño, no hay que tener ese cuestionario, hay que irlo elaborando a medida, aunque la ley dice que tiene que ser un cuestionario que revisa el defensor de familia, pues puede existir ese cuestionario como una guía, pero no simplemente como una regla, camisa de fuerza que se tenga que cumplir. A veces los niños hacen un relato sin contexto ni parámetros. De entrada dijo que su padre lo golpeaba. Es decir, ahí cuando un niño dice, por ejemplo, que su padre lo golpeaba y no expresa ninguna emoción, no dice las circunstancias en que esto ocurrió, ahí ya el entrevistador puede estar viendo que el niño viene preparado para dar una declaración, para decir unas cosas. Por eso es tan importante que antes de la entrevista se le informe cuál es el contexto de lo que se está hablando. Habla de miedo pero sin ninguna emoción, es decir, cuando un niño ha sentido realmente miedo o ha padecido sufrimiento, lo va a expresar gestualmente,
lo va a expresar en sus movimientos, lo va a expresar en sus emociones, no va a ser una declaración hierática hablando del miedo o del abuso. Eso viene acompañado de gestualidad. Esas narraciones sin ninguna referencia de modo, tiempo, lugar, son narraciones que nos deben llevar a sospechar, que nos deben llevar a que esa conversación sea debidamente orientada. Establecer el diagnóstico de estrés postraumático, eso es una bandera roja. A veces los niños vienen de sufrir un estrés y a veces ese estrés postraumático les impide una comprensión total de la realidad. La memoria del niño, estaba hablando de la familia extendida de su padre, exageración de síntomas, fantasía. Esto también hay que tenerlo muy presente. Los niños tienden a fantasear, a crear situaciones. A veces lo que se imaginan lo ven como que realmente ocurrió. Entonces, también hay que tener presente todas estas circunstancias. Poner el límite entre la fantasía y la realidad. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Luego de declarar, el niño dijo que eso era lo que le había dicho alguno de sus progenitores. Los niños autistas también se pueden escuchar. Hay especialistas en este tema en que, de acuerdo a la repetición de movimientos de estos niños, pueden encontrar una manifestación, una expresión, articular deseos y sentimientos de manera expresa. Comportamientos repetitivos, como ya lo dije, hay psicólogos que saben descifrar qué es lo que estos comportamientos reflejan. Todos los niños, como lo dijo la sentencia T-202, deben ser escuchados. No importa su capacidad, no importa su origen, no importa su raza, no importa su religión. Todos deben ser escuchados. Dentro de estos niños autistas se establecen unas escalas alta o baja de comprensión. Algunos la expresan con claridad. Lo mejor es referirlo al especialista en caso para medir la espontaneidad. Siempre, también lo establece nuestra legislación, en la escucha del niño tiene que haber un especialista. Los jueces generalmente no somos especialistas en la escucha del niño. Es más, en los procesos de familia se dice que quien debe entrevistar al niño, quien debe conversar con el niño, es el defensor el defensor de familia. Es quien debe escuchar al niño. Cuando fui juez de penal adolescentes o cuando empecé a trabajar con el tema de penal adolescentes, nunca se me olvida una primera audiencia que tuve en cual el hermanito menor lo habían encontrado en actos íntimos con el hermanito mayor, también menor de edad, en actos de tocamiento con su hermanito menor, una diferencia de 14 y 6 o 8 años, que una audiencia dramática, era una audiencia de 3 magistrados en un estrado, un niño de 16 años, el menor, el de 8 años también estaba, el de 8 años lloraba, y el de 16 años se enfrentaba a 3 magistrados entogados, subidos en un estrado. Ya de por sí era una audiencia bastante intimidante para este niño de 16 años, y todo ese escenario, pues, que a veces inhibe e impide llegar a la verdad. Era una audiencia de cierto modo dramática. Es por esto todo que los jueces tenemos que estar dispuestos o predispuestos para esa escucha del niño, para entender lo que el niño nos quiere manifestar, limpiando ese testimonio del niño, limpiando ese decir del niño, de lo que puede ser influido, de su fantasía, de la determinación de un adulto, de todas esas realidades que pueden ciertamente enturbiar la escucha del niño. Entonces,
Hasta aquí nuestra charla. Yo le retorno la palabra a la doctora Mary Lucero para lo de la formulación de las preguntas. Muchas gracias, doctor Londoño, por su muy clara y precisa y didáctica disertación sobre este tema tan sensible y tan importante para toda la comunidad judicial. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Londoño. La primera, ¿en qué consiste la autonomía progresiva de la que habla la Convención de los Niños de 1989? Esa garantía consiste en saber, en apreciar el testimonio del niño de acuerdo a su madurez, a su grado de comprensión de la realidad, a su comprensión del entorno y de las realidades que lo acompañan en su desarrollo. Y hay que tenerla en cuenta, lo dice la Corte fundamental, muchas veces reiterativamente lo está diciendo, hay que tenerla en cuenta porque la escucha del niño no es adherencia, sino que es valoración. No es escuchar al niño y para hacer lo que él dice, y hay que escucharlo y comprenderlo de acuerdo a su grado de madurez. Doctor Londoño, ¿qué peso tiene la declaración de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones judiciales? Pues como lo vimos antes en las Cortes Suprema y Constitucional, hay una gran relación, hay una gran coherencia con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 1989. No así tanto muchas veces a nivel de jueces y magistrados de tribunal, los principios de celeridad, de interés superior, de la escucha del niño, de la escucha especializada del niño, no estamos tan comprometidos o tan vinculados a esta dogmativa de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que ha sido adoptada por nuestro país. Falta más a nivel de jueces y magistrados de tribunal una comprensión de estas realidades, pero a nivel de cortes estamos muy conectados con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Doctor Londoño, precisamente con ocasión de lo que usted acaba de decir, ¿se ha incorporado la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la actividad judicial colombiana? Sí, exactamente lo que acabamos de comentar. Hay un compromiso a nivel de cortes, efectivamente un compromiso de dar desarrollo a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en todos los procesos judiciales, mas no así entre los jueces y magistrados de tribunal en este desarrollo que debemos tener de los principios y postulados de la Convención de los Derechos del Niño, pero no tanto como principios y postulados de la Convención, sino como de respeto al niño, de nuestro mismo derecho constitucional, el artículo 44, el derecho, la opinión del niño es un derecho de él fundamental, de informar al niño, de una escucha especializada y de valorar sin adherir, sino de valorar realmente. Porque muchas veces los jueces nos limitamos a repetir lo que el niño dice y tal vez a conceder lo que él quiere, pero sin llegar a distinguir entre ese interés manifiesto y ese interés superior. El interés superior no está compuesto solo de la opinión del niño, la opinión del niño es uno de los elementos para establecer su interés superior, pero no es el único elemento, son muchos más elementos y en eso los jueces no tenemos a veces la sensibilidad para esa escucha del niño y esa valoración integrada a los demás elementos del interés superior. Muchas gracias, doctor Jaime Londoño Salazar. Nuestro agradecimiento de verdad por su generosidad al explicarnos esta excelente conferencia relacionada con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial desde la perspectiva de la legislación y la jurisprudencia constitucional colombianas, además de otros elementos de nuestro ordenamiento jurídico que se ven fortalecidos
a través de los instrumentos internacionales que ponderan la protección, el respeto, como usted lo mencionaba, de todos los derechos fundamentales de las actuales y futuras generaciones que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual. Los invitamos también a que nos sigan por nuestras redes sociales, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés, como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado el día de hoy, el doctor Londoño, nos despedimos con una frase del escritor, guionista y crítico literario británico Graham Greene. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Muchas gracias.